vamos a continuar con el tema de posterior a las cruzadas. Y pues bueno, en este caso, miren, después del baño de sangre que platicamos en la lección anterior, pues los cruzados se dedican a organizar su conquista. Recordemos que el jefe original o natural había sido este Raimundo de Tolosa, pero pues ahí por sus divisiones lo llegó a superar este Godofredo de Bouillon, quien pues fue elegido como rey de Jerusalén. Algunos cronistas dicen que Godofredo se niega a tomar el título real de la ciudad, pues donde el rey de reyes había muerto, y por lo tanto solo se llamó protector del Santo Sepulcro. Pero lo cierto es de que su hermano, Balduino, quien lo sucede poco después, en el año 1100, pues sí, que toma el título de rey. Así que ha establecido el reino de Jerusalén, que según el pasado, así que la división feudal francesa, quedan 4 principales vasallos, que era el príncipe de Antioquía, Bohemundo, los condes de Edesa, que era Balduino, y Trípoli, Raimundo de Tolosa, ¿verdad? Ahora muchos que habían ido a aquella primera cruzada no querían quedarse, simplemente dijeron, bueno, pues ya llegamos, ya conquistamos, pues vámonos, o sea, ¿qué estamos haciendo aquí, verdad? Entonces, tan pronto como Jerusalén pues es conquistada, muchos se dedican a cumplir pues los ritos que habían sido, por así decirlo, especificados, o que se habían puesto como objetivo, pues para los peregrinos. Es decir, sabemos que un peregrino iba a ciertos lugares santos, hacía por ahí ciertos rituales y después se iba, ¿verdad? Entonces lo que pasó fue que mucha de la gente que quedó, o que llegó, más bien dicho, pues realmente se fue. O sea, realmente se fueron porque dijeron, pues sabes qué, pues ya no tenemos nada más que hacer aquí. O sea, ya conquistamos Jerusalén, pues bueno, aquí ya ahí muere, ¿verdad? Lo cierto es que Godofredo, con muchos problemas, con muchas dificultades, pues logra quedarse, logra tomar un ejército sarraceno que marchaba pues hacia Jerusalén. Que lo cierto es de que este ejército pues fue derrotado en Ascalón, actual Askelton, y pues lo cierto es de que la partida de muchos caballeros pues dejaba el reino pues ahora sí que en una situación un poquito precaria. Lo cierto es de que pues constantemente se estuviera llamando a Europa que enviaran refuerzos. Y lo cierto es de que las cruzadas en esta fusión se vuelven una institución militar y religiosa, ¿sí? Que continuamente pues partían hacia Tierra Santa, diversos grupitos que mezclaban el espíritu de aventura, la penitencia, y los fanáticos locos tampoco nunca escasearon, ¿ok? Luego llega la segunda, tercera cruzada y demás. Lo cierto es de que solamente nos vamos a remitir a ciertos puntos culminantes, ¿ok? También lo cierto es de que debemos decir que después hubo cruzadas que fueron las oficiales, que simplemente pues que fueron las principalmente dirigidas por los reyes, por los poderosos, por la aristocracia. Lo cierto es de que pues siempre hubo gente loca como Pedro el Ermitaño, y hubo también pues varias bandas de cruzados pobres, por así decirlo, que se unieron a este tipo de predicadores locos. Y pues se combinó la ignorancia de las masas, el espíritu apocalíptico y mesiánico también de las cruzadas, que pues perduró por algo de tiempo. Lo cierto es de que pues esta gente escuchó un cierto eco de la predilección de la escritura por los pobres, y frecuentemente pues están convencidos de que eran ellos quienes debían traer el reino de Dios a la tierra, ¿sí? Ahora también es de que no debemos olvidar un hecho muy muy lamentable que llegó a suceder en ciertas ocasiones, que fue lo llamado como las cruzadas de los niños. Supuestamente decían estos individuos que, puesto que la inocencia era el mejor medio para favorecer el favor divino, pues se pensaba que estaba reservado a los niños inocentes el vencer a los infieles, pues mediante la intervención milagrosa del cielo. Ahora, cada vez que se encendía este fervor popular, eran muchos los niños que marchaban hacia la Tierra Santa, que ojo, lo único que lograban era o ser masacrados en el camino, o ser hechos esclavos por los señores, cuyos territorios pues tenían que atravesar, ¿sí? Realmente esto pasó con mucha frecuencia. Bueno, más frecuencia de la que nos gustaría admitir, en el sentido de que pues sí, hubo muchas, por así decirlo, columnas de niños que iban hacia Tierra Santa, que marchaban hacia Tierra Santa y decían, bueno, como son niños, son inocentes, los malvados musulmanes se van a rendir ante ellos, pero pues realmente no fue así. Realmente lo que pasó fue que estos niños simplemente lo que hicieron pues fue encontrar la muerte, y en el mejor
o peor de los casos, pues ser esclavos, ¿sí? Ahora, que lo cierto es de que muchos historiadores o más oficiales solamente pues se enfocan en pues todo ese tema, vaya, de lo que hicieron los señores feudales y demás. Lo cierto es de que todo ese tema de la religiosidad popular, el tema apocalíptico, escatológico y demás, pues realmente muchos no lo tocan, ¿ok? Que es importante en su momento llegarlo a comentar, ¿ok? Esto después nos llega a lo que vendría siendo la Segunda Cruzada. Que ojo, la Segunda Cruzada empieza cuando cae, por así decirlo, la ciudad de Edesa, que es tomada por el sultán de Alepo en el año 1144. Y pues generalmente se dice que fue este Bernardo de Claraval, ya hablamos de él en el capítulo anterior. Y lo cierto es de que cuando Bernardo empieza a predicar acerca de la cruzada, pues ya había otros dedicados a lo mismo, con una perspectiva pues muy, muy distinta. De estos, pues el más famoso fue un fraile loco llamado Rodolfo, un personaje muy parecido a Pedro el Ermitaño. Este individuo era muy popular, siempre hablaba del apocalipsis, del anticristo, manipulaba a los pobres, y también el hecho de que era una persona sumamente antisemita. Era un desquiciado que simplemente pensaba que había que destruir a todos los judíos, ya que ellos eran un pueblo rebelde que había rechazado a Dios. Y pues con este mensaje pues iba Rodolfo de región en región, ¿sí? Y donde sea que él predicara, pues mucha gente lo seguía, la gente abandonaba los campos para ir a Tierra Santa, y la vida de los judíos pues ahora sí que estaban en un predicamento. Bernardo fue todo lo contrario, era un monje que realmente se esforzó mucho en refutar a Rodolfo. Y su predicación, él pensaba que la predicación no debería ser tal que altere la vida ordenada de las masas, y solamente debe tener lugar con el consentimiento de las autoridades eclesiásticas. Y también Rodolfo se equivocaba en todo el tema apocalíptico y en su odio hacia los judíos. Repito, todo ese tema del antisemitismo se desarrolló o se arraigó bastante entre la Europa medieval, Entonces, pero pues este no era su error fundamental, pensaba Bernardo. El error fundamental de él era en romper la disciplina de la iglesia y la sociedad, ¿ok? Y Bernardo, por así decirlo, fue el predicador de los poderosos, de los aristócratas. Le predica al rey de Francia, Luis VII, que supuestamente le había prometido peregrinar a Tierra Santa para cumplir pues el voto de su difunto hermano Felipe, que no había podido pues guardar. Entonces Bernardo se dedica a pues convencer caballeros que sigan al rey en esta famosa Guerra Santa. Después va a Alemania, donde persuade al emperador Conrado III que se una pues a dicho objetivo. Lo cierto es de que cuando salen, supuestamente contaban, bueno, no supuestamente, realmente sí contaban con una buena cantidad de gente, entre el emperador y el rey, con aproximadamente 200,000 hombres, de los cuales pues también es importante recalcar que casi la cuarta parte eran unos completos ineptos para portar armas. Después llegan a Constantinopla. Los alemanes siguen por tierra hasta Dorilea, donde adivinen que los turcos los derrotan de una manera aplastante. Y pues con parte de sus tropas el emperador regresa a Constantinopla, de ahí va hacia San Juan de Acre. Lo cierto es de que el resto de su ejército, que estaba al mando de su hermano Otón, pues es destrozado en las cercanías de la Odisea. Después los franceses, que habían sido derrotados por los turcos, y Luis VII se embarca a Antioquía pues con parte de su gente. Lo cierto es de que todas las masas de pobres, toda la gente que había sido convencida por Rodolfo, lo cierto es de que solamente encontraron dos destinos. Uno, o eran asesinados por los turcos, u otros que pues fueron hechos esclavos ante los turcos, ¿verdad? Según ellos iban a liberar Tierra Santa y terminaron como esclavos de los infieles. Después el príncipe de Antioquía, Raimundo de Aquitania, era tío, fíjense, aquí está muy interesante este punto. Raimundo de Aquitania era tío de Leonor, que era la esposa de Luis. Ahí los franceses son bien recibidos, pero el rey empieza a sospechar de las relaciones entre su esposa y el príncipe, el príncipe de Antioquía, que pues era tío y sobrina. Y cuando Leonor pide la anulación de su matrimonio, pues Luis decide partir hacia Jerusalén
y obliga a su esposa a seguirlo. Está muy interesante aquí qué pudo haber pasado, ¿sí? Lo cierto es de que pues el rey Balduino III de Jerusalén persuade a Luis y a Conrado de que pues también había llegado a la ciudad santa, pues para que tomen, por así decirlo, por así decirlo, la toma de Damasco, que ojo, nunca había sido conquistada por los cristianos, ¿sí? Entonces van los cruzados, pero vieron que no era posible sitiarla, ¿sí? Entonces pues se van de ahí, el emperador dice, ¿sabes qué? Ya mejor me regreso a Europa, y después Luis hizo lo mismo, y ahí termina la famosa Segunda Cruzada, pues ahora sí que sin pena ni gloria, ¿sí? Realmente pues no hubo mucho éxito en ese sentido, ¿verdad? También es importante lo siguiente, es de que siempre hubo muchos desacuerdos entre los franceses y los alemanes, ¿sí? Y los bizantinos siempre fueron constantes en toda la expedición. Fíjense, también es importante señalar que los reyes, cuando llegan a Tierra Santa, llegan por separado, ¿sí? Entonces deciden que de ese es su objetivo más importante, de ahí van a Jerusalén, y lo cierto es de que, por así decirlo, para desesperación del rey Balduino III, en lugar de enfrentarse a Nur al-Din, que era sucesor de Zengi, que era este sultán que estaba amenazando por ahí el imperio, es lo que les comento, que ellos eligen atacar Damasco. Y aquí hay algunas contradicciones, porque el estado de Damasco era un estado independiente, pero era aliado del rey de Jerusalén, ¿sí? Era aliado del rey de Jerusalén. Y esta expedición, pues como les comento, fue un fracaso. Los ejércitos cruzados se retiran, vuelven a sus países, y lo único que consiguieron con este ataque inútil es de que Damasco cayera en manos de Nur al-Din, que él poco a poco lo estaba empezando a acercar, lo estaba empezando a rodear, ¿sí? Y supuestamente el ataque de Balduino III Egipto iba a provocar la intervención de Nur al-Din en la frontera sur del reino de Jerusalén, y esto prepara el camino para la tercera cruzada, ¿ok? Lo cierto es de que, bueno, les comento que Nur al-Din era hijo de Zengi, él era gobernador de Mosul y de Alepo, y pues en el año 1144, como les comento, él conquista Alepo, ¿sí? Entonces, pues sí, prácticamente, realmente en su momento, las cruzadas, por así decirlo, tuvieron un elemento bastante interesante, porque muchos musulmanes ni siquiera se preocuparon por lo que estaba pasando. O sea, el mundo musulmán, como lo platicamos, estaba muy dividido, ¿sí? Entonces hay una versión católica que dice de que no, las cruzadas fueron de legítima defensa para proteger Europa. Ahora, hay que aclarar esto. Sí, los musulmanes sí tenían, pues obviamente ideas de conquista, sí querían expandirse, y eso lo veremos después. Digo, después terminarían tomando Constantinopla y muchos otros lugares. Lo cierto es de que en este periodo de tiempo, pues los musulmanes realmente estaban muy divididos. Vemos cómo sucede la primera cruzada, o sea, realmente si los turcos hubieran querido, y otras, por así decirlo, los turcos, los fatimíes y otros más, si ellos hubieran querido, ellos hubieran aplastado a los cruzados. Si se hubieran unido, realmente ellos hubieran tomado Constantinopla. Digo, no tan fácilmente, pero sí lo hubieran tomado, ¿sí? E incluso hasta más allá de Europa, quién sabe, hasta Europa entera, si todo el mundo árabe se hubiera unido, ¿verdad? Pero no fue así, ¿ok? Después, pues bueno, lo que vio el reino de Jerusalén, desde que, pues bueno, tenemos cierto futuro asegurado. Como les comento, los musulmanes estaban muy divididos entre sí, y el rey de Jerusalén, Amalarico I, pues en ese tiempo extiende su poder hasta el Cairo. Pero esto fue efímero, porque el nuevo sultán Saladino o Saladino consolida su poder, y él terminaría tomando Jerusalén en el año 1187. Y aquí vamos a platicar un poquito acerca de esto, fíjense, acerca de todo de este punto. Porque lo cierto es de que, como les comento, el reino de Jerusalén estaba atacando, estaba metiéndose mucho con el califato fatimí de Egipto. Y el sultán Nur al-Din, del que platicamos en ocasiones anteriores, era hijo de Zengi. Él manda a su lugarteniente Saladino, que pues él se haga cargo de su sucesión.
en su momento Saladino llegaría tomando el poder del califato fatimí y pues sería este individuo quien empezaría o quien establecería la dinastía ayubí. Lo cierto es de que bajo Saladino, el mundo musulmán creció de una manera o floreció de una manera pues bastante interesante, ¿verdad? Lo cierto es de que pues Saladino era un musulmán devoto y él quiere expulsar a los cruzados de Tierra Santa. Balduino IV de Jerusalén queda rodeado, o sea, prácticamente todos los territorios de su alrededor son tomados, y él empieza a generar treguas para retrasar pues este final inevitable, por así decirlo. Cuando muere Balduino IV de Jerusalén, el estado pues se divide en varias facciones. Uno era la facción pacifista, otro era la belicosa, y pues en este sentido, debido al enlace matrimonial que mantenía, por así decirlo, con la hermana del fallecido monarca, el general y jefe del ejército, que era Guido de Lusignan, este individuo, él era un político agresivo. O sea, él no quería negociar con los sarracenos, con los árabes, y quería someterlos. Y pues él decía, no, ¿sabes qué? Pues tenemos a Santa Cruz, vamos a derrotarlos en combate. Y pues ya saben, ¿verdad? Todo ese fanatismo desquiciado que caracterizó esta época. Y lo cierto es de que él no entendía que para empezar estaban en inferioridad numérica, ¿sí? Saladino era una persona muy inteligente, era un gran general, era una persona sumamente, era una persona de letras incluso, incluso por ahí hasta se sabía la genealogía de los caballos de mejores razas árabes. Son una persona de cultura y también era un general pues muy, muy loable, ¿verdad? Entonces, lo cierto es de que pues como era un radical religioso, el tipo se une a la orden de los templarios, y lo que él hace pues es de que empieza a atacar diversas localidades, estructuras sarracenas que desembocarían en el final, en el cual se enfrentarían Guy de Lusignan y pues Saladino. De hecho, es culpa de Lusignan el hecho de que pues Jerusalén haya caído, porque él estaba obsesionado con enfrentarse a Saladino y le faltó visión para proteger a la ciudad y a sus habitantes, ¿sí? Y entonces, aquí podemos ver algo muy importante. O sea, Saladino estaba esperando el momento en el cual pues se le presionara, en el cual aquí los cruzados cometieran un error para él aplastarlo, y así realmente fue, ¿ok? También es importante, creo yo, hablar un poquito de la participación de Reinaldo de Chatillon. Él era un bandido, era un desquiciado también, medio loco, con título de caballero. Aquí es algo muy importante, por eso el título, cuando hoy en día escuchamos la palabra caballero, decimos, pues un caballero es una persona con una educación buena, ya saben, ¿verdad? El estereotipo del caballero en su brillante armadura y todo ese tema, ¿verdad? Lo cierto es de que el ser un caballero, realmente en la época de las cruzadas, era que eras un desquiciado, prácticamente, ¿verdad? Un bandido con un título noble, ¿sí? Un bandido inteligente, por así decirlo. Creo yo que esa es la mejor definición de caballero. En este caso, lo que este individuo hacía, ojo, fíjense, durante mucho tiempo, y ojo, no fueron todos, pero por ejemplo, hablamos de los abasíes y otros más, que ellos fueron tolerantes. Hubo, por así decirlo, sultanatos musulmanes tolerantes con los cristianos, que pues permitían que ellos peregrinaran, hicieron sus peregrinaciones y demás, y sin problema. Lo cierto es de que este individuo, Reinaldo de Chatillon, este individuo sí estaba muy loco, porque él lo que hacía era que atacaba peregrinos que iban a la Meca, la ciudad más importante para los musulmanes, ¿sí? A pesar de todas las treguas, él saqueaba las caravanas, arma expediciones piratas para atacar los barcos peregrinos que iban a la Meca. Y incluso, fíjense que ahora sí que la gota que derramó el vaso fue cuando en un ataque definitivo va contra una caravana en la que iba la hermana de Saladino, ¿sí? Y la asesina. Entonces Saladino arde en ira y promete matar a Reinaldo de Chatillon con sus propias manos, ¿sí? Entonces, cuando empieza la guerra, lo cierto es de que el ejército cruzado, junto con los templarios y, por así decirlo, los caballeros hospitalarios, esos individuos se enfrentan a las tropas de Saladino en los Cuernos de Jatín.
en el año de 1187. Aquí en este punto los ejércitos cristianos fueron derrotados aplastantemente y dejan un reino indefenso y perdiendo uno de los fragmentos de la famosa Vera Cruz, ¿sí? O sea, la cruz, esa cruz supuestamente que era de Cristo, digo supuestamente porque es una mentira obviamente, y aquí pierden ese famoso fragmento. Y lo cierto es de que aquí también Saladino mató con sus propias manos a Reinaldo de Chatillon, ¿sí? Muchos caballeros, bueno, algunos caballeros templarios y hospitalarios son capturados, son asesinados y Saladino pues procede a ejecutar, a ocupar la mayor parte del reino, ¿sí? Salvo la costa, que estaban abastecidas por el mar. En octubre de este mismo año pues cae Jerusalén y comparada con la toma de 1099, esta fue casi sin matanzas innecesarias. Lo cierto es de que muchos debieron pagar un considerable rescate, algunos fueron esclavizados y hasta aquí cae el reino de Jerusalén. Es algo muy importante de ver cómo cuando llegan los cruzados en la primera cruzada, ellos sí acometen una, por así decirlo, una barbarie en contra de la población tanto árabe como judía. Pero cuando conquista a Saladino, Saladino era una persona inteligente, era una persona que sabía que, tolerante incluso también el tema religioso. Entonces Saladino actuó con mucha mayor prudencia en ese lado. Entonces esta noticia, pues lo que hace, lo que sucede es de que convoca una tercera cruzada del Papa Gregorio VIII. Y esta tercera cruzada pues está dirigida por tres individuos: Federico de Barbarroja, rey que era el emperador, el rey de Inglaterra, Ricardo Corazón de León, y el rey de Francia, Felipe II Augusto, ¿sí? Entonces, con base en las lecciones aprendidas, pues si sabes qué, vamos a prohibir que cualquier persona que no pueda cubrir sus gastos que no vaya, para que no vaya fanáticos locos, para que solamente sean carne de cañón, por así decirlo, para los turcos. Y se establece una especie de diezmo para la Tierra Santa, que era un impuesto adicional que todos, tanto ricos como pobres, pues deberían de pagar. Y muchos se quejaron de que, pues ahora sí, de que, oye, realmente no, ¿cómo decirlo? Realmente pues no hay, ¿cómo es posible que los pobres le paguen la cruzada a los ricos? ¿Verdad? Es lo que decían por ahí algunos, ¿verdad? Y vaya, por este lado, adivinen qué, la tercera cruzada pues fue un fracaso, ¿sí? Para empezar, Federico Barbarroja se ahogó, su ejército se deshace, muchos regresan a Alemania, otros se unen a los demás cruzados frente a San Juan de Acre, y lo que siempre sería la regla, muchos mueren a manos de los musulmanes, ¿sí? Algo muy lamentable. Muchos pobres que fueron por cuenta propia se unen a los cristianos de Palestina y a lo que quedó del ejército alemán y sitian San Juan de Acre. Después, Ricardo Corazón de León y Felipe Augusto se sumaron a sus fuerzas y se dice que llegó a haber más de medio millón de sitiadores. Después de 2 años de asedio, la ciudad se rinde. Felipe Augusto inventa excusas para regresar a Francia, donde intenta aprovecharse de la ausencia de Ricardo para apoderarse de posiciones inglesas en el continente, ¿sí? Y por su parte, Corazón de León permaneció algún tiempo en Tierra Santa, donde pues cada vez tomó ese apodo legendario, por así decirlo, debido a sus masacres. El único militar, por así decirlo, que obligó a Saladino a levantar el sitio de Jaffa, más bien fue fue el único logro militar que obligó a Saladino a levantar el sitio de Jaffa por la amenaza cruzada. Pero, pues como empezaron a llegar noticias preocupantes de Francia e Inglaterra, él decide regresar a su reino. Antes de esto, él firma un pacto con Saladino en el que se compromete a respetar a los peregrinos cristianos que vinieran con intenciones pacíficas. Además, pues le dejó la isla de Chipre que había conquistado el depuesto rey de Jerusalén, Guido de Lusignan, a los cruzados. Cuando llega Ricardo Corazón de León a sus posiciones, pues fue problemático, y que él trata de evitar pasar por los territorios de Felipe Augusto. Entonces él va a través de Austria, pero pues ahora sí que ahí es hecho prisionero. El emperador no le permite seguir hasta que se declaró vasallo suyo y le prometió un enorme rescate, ¿sí? Ahora,
Si bien las dos cruzadas anteriores no tuvieron muchos, por así decirlo, bienes, pues pone que la cuarta sí tuvo muchos problemas. La cuarta cruzada la convocó Inocencio III. Y él, en este momento, el poder del papado llega a su apogeo, como nunca lo ha habido y esperamos que nunca lo vuelva a tener. Y lo que pretende este individuo no era dirigirse a Tierra Santa, sino atacar a los musulmanes en el centro de su poder, que era Egipto. Entonces él dice, bueno, si conquistamos Egipto, la conquista de Jerusalén pues va a ser mucho más fácil. Esta vez, en lugar de dejar esto en manos de los príncipes, el Papa se declaró un jefe único y él va, por así decirlo, al frente de la cruzada. Y él dice, bueno, en la tercera fue el poder temporal, ahora voy a ser yo, ¿sí? Entonces, al igual que en la primera cruzada, los soldados marcharían bajo órdenes directas de los legados papales. Y fíjense, el predicador loco más relevante de esta época, pues vendría siendo Fulques de Neuilly. Este hombre era un tipo Pedro el Ermitaño, era un poquito más moderado en su ropa, pero pues igual era muy famoso y era mucho más radical. Su problema pues era la usura, él predicaba en contra de la usura, que entre comillas estaba bien, pero repito, estaba medio loco. Aquí el dinero ya empezaba a crecer, los ricos se utilizaba el dinero para hacerse más ricos y los pobres pues cada vez se veían obligados a tomar prestado para pues quedar empeñados el resto de sus vidas. Sobre esto arremete Fulques y pues de la riqueza mala vida, la explotación de los débiles y demás, ¿sí? Entonces después de esta predicación, que en otro tiempo pues pudiera haber sido condenada por la iglesia burocrática, una de las características más notables de Inocencio III pues era saber retener en cerca a que todas esas facciones medio locas, porque le gustaba tener cerca elementos anárquicos, muy importante esto, como le pasó en su momento a San Francisco de Asís, ¿verdad? En el caso de Fulques, el Papa le encomienda pues predicar la nueva cruzada. Esto le agrada a Fulques, él anuncia una nueva empresa en la cual los pobres pues tendrán, por así decirlo, la preeminencia, la elección divina. Y Fulques recauda el famoso tesoro de la cruzada. Él era un guerrero hábil y, bueno, perdón, él declara más bien que todo guerrero hábil, por muy pobre que fuese, pues participara directamente en la cruzada, ¿sí? Y los que no podían acudir personalmente pues podían ofrecer su apoyo económico, aunque fuese tan pequeño como pues la ofrenda de la ayuda, ¿verdad? Entonces pues él reúne un gran ejército, tanto de nobles como de pobres, y que va a marchar bajo la dirección del Papa. Entonces él se negocia con la República de Venecia, cuya flota pues debe de llevarlos a Egipto, y en pago por ese servicio los venecianos pedían que a cambio que camino a Egipto pues los cruzados se detuvieran en una ciudad que los húngaros les habían quitado y se la devolvieron a Venecia. Inocencio se opone porque dice, oye, vamos a la cruzada y los húngaros son cristianos, o sea, la cruzada va a pelear contra los infieles, entonces eso de andar peleando contra nuestros hermanos cristianos como que no está bien. Pero pues le pudo el dinero, le pudo la ambición, y entonces pues dice, ¿sabes qué? Bueno, con tal de que el ejército no se deshaga, vamos a hacerlo, ¿sí? Aquí podemos ver que todo este antisemitismo, asesinatos, intrigas, podemos decir que es cualquier cosa menos algo relacionado con el cristianismo. O sea, esto ya es enfermizo, ¿sí? Los cruzados reconquistan la ciudad, se la dan a los venecianos y pues se preparan por seguir su camino. Pero aquí vemos otro problema. ¿Por qué? Porque en este momento el trono de Constantinopla estaba en disputa y uno de sus pretendientes le había pedido a Inocencio que lo apoyara, y le prometió que cuando él se pusiera la corona pues iba a poner a la iglesia griega bajo la autoridad del Papa, y esto pues le gustó a Inocencio III. Le promete ayuda, pero pues rechazó el plan de que los cruzados vayan antes a Egipto y pasaran por Constantinopla, ¿verdad? Entonces, antes de ir a Egipto, ellos van a Constantinopla para poner en el trono al protegido del Papa, ¿sí? El Papa no quería, él rechaza esto al inicio, pero si sabes qué, pues caray, o sea, tengo que ver qué hacer, y pues bueno.
Entonces el pretendiente, que se llamaba Alejo, dice: ¿sabes qué? Yo incluso voy a participar en la cruzada, voy a mantener en Tierra Santa un destacamento de, o sea, gente de mínimo 500 caballeros, y pues bueno, va a haber una buena cantidad de oro ahí de por medio, ¿sí? Entonces, pues al final de cuentas el Papa termina cediendo. En vez de Egipto van a Constantinopla, donde obligan a coronar a Alejo IV, pero pues este no es capaz de sostenerse en el poder ni de cumplir ninguna promesa. A los pocos meses es depuesto por Alejo V. Los cruzados aprovechan esto para tomar la ciudad de Constantinopla por segunda vez, quitan al nuevo emperador, se dedican al saqueo, al asesinato, a la violación y eligen otro emperador. Este soberano, electo por un colegio de 6 venecianos y 6 franceses, era Balduino de Flandes. Aquí se funda el Imperio Latino de Constantinopla, que supuestamente pretendía ser la continuación del Imperio Bizantino, pero pues bajo la jerarquía del Papa. Se nombra inicialmente pues un patriarca latino, y en teoría en este tiempo las iglesias de Oriente y Occidente quedan unidas bajo obediencia al Papa, ¿sí? Que al principio no recibió con agrado lo que los cruzados habían hecho, pero pues bueno, poder es poder, ¿verdad? Y dijo: bueno, si lo hicieron es gracias a la providencia divina, ¿sí? Que gracias a esto se unió la iglesia. Y ojo, sería gracias a lo que hicieron los cruzados aquí que Constantinopla pues cayera en su momento en manos de los turcos. Al desestabilizar el imperio, provocar casi que una guerra interna y desmembrarlo los cruzados, pues realmente y dejaron al imperio muy débil, y esto provocó que cayeran ante los turcos, ¿sí? De aquí viene aquella frase que dijo un cierto emperador bizantino. Dijo: prefiero ver a Constantinopla en manos de los moros que en manos de los papistas, ¿sí? O sea, debido a lo que hicieron estas gentes. Ahora, los bizantinos no aceptan este hecho consumado, porque pues Balduino y sus sucesores pudieron tener cierta autoridad en cierta porción europea del imperio, ¿sí? Pero después Miguel I, su sucesor, toma, por así decirlo, esta parte del Imperio Latino. Teodoro toma Tesalónica en el año 1224, ahí se corona emperador, y el Imperio Bizantino de Tesalónica pues duraría 2 años, hasta el aproximadamente 22 años, hasta el año 1246, ¿sí? En el entretanto, pues los bizantinos de Asia Menor, bajo la dirección de Teodoro Láscaris, fundan el Imperio Bizantino de Nicea, ¿sí? Y a pesar de tener que luchar contra los turcos al este y los latinos al oeste, este imperio pues perdura y se impuso. Y allá por el año de 1246, que les comentaba, 20 años después, 22 años después, pues toma Tesalónica, y en 1261 ya toma Constantinopla, ¿sí? Ahora, aquí podemos ver en el mapa cómo quedarían divididos. El imperio bizantino pues queda dividido en varias como que secciones, en las cuales pues sí, podemos ver que por un lado está el imperio de Nicea, el imperio latino de Constantinopla, Tesalónica y demás, ¿verdad? Entonces desgraciadamente pues sí, en este lado sí, lo desmembraron del imperio bizantino, y no fueron sus enemigos, fueron los cruzados, ¿sí? Bueno, lo cierto es de que pues esta aventura latina costó mucho porque, repito, gracias a esto los turcos pudieron hacerse de Constantinopla hacia el año 1453, que ya lo veremos en su momento. Después vamos a ver un punto muy importante ya para terminar: las últimas cruzadas. La quinta cruzada pues fue dirigida por entre comillas el rey de Jerusalén, quien vendría siendo lo que vendría siendo Juan de Brienne. Pues lo cierto es de que los cristianos ya habían perdido Jerusalén, ya les comento, por ese lado, y pues todavía conservaba el título, por así decirlo, de rey de Jerusalén. Entonces, de recobrar su supuesta ciudad capital, este individuo capitaneó esta cruzada, ataca Egipto, pero lo único que hace es tomar la plaza de Damieta en el año 1220, y ahí terminaría la quinta cruzada.
La sexta es dirigida por un emperador excomulgado, que fue después de la primera la que dio mejores resultados, El emperador Federico II, él había hecho un voto de participar en una cruzada, pero se había demorado, ¿sí? Se había demorado, como que se había hecho a un lado, y esto provocó que Gregorio IX lo excomulgara y declarara que cualquier expedición dirigida por él pues era una desobediencia al papado. Lo cierto es de que lo que hizo el emperador fue que, pues efectivamente, como que, a ver, me está diciendo que no lo haga, es justamente lo que voy a hacer. Y pues él va, y fíjense lo que él hizo, él hace un trato con el sultán, un tratado en el cual el emperador pues recibía Jerusalén, Belén, Nazaret y los caminos que unían esas ciudades de San Juan de Acre, y a cambio de ello Federico se comprometía a respetar la vida y hacienda de los musulmanes y evitar que los cristianos enviaran nuevas expediciones contra Egipto, ¿sí? Después el emperador entra en la ciudad santa y al no encontrar quien estuviera dispuesto a tomar el título, él mismo se corona rey de Jerusalén, ¿sí? Gregorio se enoja, protesta contra eso, pero la gente en Europa vieron cómo Federico se convertía en el libertador de Jerusalén, ¿sí? Punto muy importante, por este lado, ¿sí? Que repito, pues fue el que logró un mejor resultado. Ya después habría otras pequeñas, por así decirlo, cruzadas, como la séptima, que fue hecha por Luis IX de Francia, o San Luis. Va contra Egipto, igual toma Damieta, pero en Mansura, el rey y parte del ejército es hecha prisionera, se les obliga a pagar un fuerte rescate. Después vendría la octava cruzada, hecha por Luis igual IX, pero él muere de peste en Túnez en el año 1270. O sea, las cruzadas fueron un movimiento de fervor popular que mezcló ambiciones de los potentados, de los grandes, llenas de mucha incompetencia, muchas masacres, mucho dolor, ¿sí? Que realmente, pues, en el mejor de los casos tuvo poco o casi nulo resultado en ese sentido, porque, pues, a final de cuentas, salvo la primera y la sexta, todas fracasaron, O sea, es decir, hubo aproximadamente 9 cruzadas, pero pues ahí terminaría todo ese tema, ¿sí? Y bueno, creo yo que hasta ahí pues esto nos permite reflexionar, porque lo único que quedó de los cruzados pues fue un castillo, algún templo en ruinas, pero lo cierto es de que pues las cruzadas tuvieron muchas repercusiones o consecuencias. Y miren, aquí les comento cómo quedaría en su momento el pequeño reino de Jerusalén, con algunos pequeños estados después de la sexta cruzada. Tendríamos aquí algunos elementos, bueno, de respecto a Jerusalén y demás. Y bueno, estos no están allá, vaya, no se podría decir que están relacionados con la sexta. La sexta aparcaría nada más lo que viene siendo esta parte de Jerusalén y demás. Habría algunos estados. Por ejemplo, aquí tenemos los hasta el año 1196, que serían estos como que más rojitos. Y en 1206 tendríamos estos como que un poquito más, más combinados, ¿verdad? En ese sentido. Y tendríamos también lo que vendría siendo, vamos a ver aquí, lo que vendría siendo la última parte, que sería cómo quedaron las cruzadas. O sea, es decir, aquí podemos ver la primera, que vino aquí muy, muy revuelta y todo cómo se dio. La segunda, la tercera, la quinta y hasta la octava, ¿sí? Que fíjense, la octava vino de aquí a acá y aquí se murió. El rey se muere de la peste en Túnez y se acaba la cruzada, ¿sí? Y se fijan en la sexta, fue muy directa. La sexta llega directamente acá, negociamos y listo. La primera muy revuelta, la segunda medio infructuosa y demás, ¿sí? Entonces, bueno, hasta aquí dejamos esta parte. Recordemos seguir leyendo, recordamos seguir progresando, avanzando. Y pues bueno, hasta aquí mi deseo de que Dios los bendiga. Y no olviden leer lo que les toca para la siguiente semana.